Efectivamente, aquí vemos la espectacular instalación de los cables de la telegrafía sin hilos de Marconi, que fue una de las grandes novedades tecnológicas que incorporaba el barco mediante la ubicación de una cabina de telecomunicaciones de telegrafía que estaba instalada por la British Marconi Corporation. Luego vamos a hablar de ello. También vemos el crow nest, es decir, la cofa desde la que los serviolas vigilaban la presencia o la posible presencia de hielo flotante durante la travesía y que tantas veces se ha mencionado en las películas y en los libros que relatan. Aquí lo tenemos, el artífice de esta maravilla tecnológica que en aquella época representaba la telegrafía sin hilos, Marconi, un hombre acaudalado que tenía un yate magnífico, el Electra, con el que había realizado las primeras pruebas de telegrafía sin hilos en el ambiente de mar y había conseguido excelentes resultados en comunicaciones entre buques y comunicaciones desde buques a tierra. Esta novedad era uno de los reclamos que la empresa, la White Star, ofrecía a los adinerados pasajeros del Titanic, porque podían enviar desde esta cabina de telegrafía mensajes a su familia, a sus amigos y allegados, contando anécdotas de su viaje. Pero curiosamente, esto fue un arma de doble filo porque los empleados de la British Marconi Corporation no eran marinos, eran simplemente operadores de telegrafía, entre ellos George Phillips, que por lo visto era un hombre muy malhumorado, y Harold Sidney Bright. Estos dos operadores estaban estresados y abrumados por la cantidad de trabajo que tenían que realizar para los pasajeros enviando mensajes triviales y mientras tanto rechazaron y no comunicaron al capitán del buque importantísimos mensajes de seguridad en la navegación, tales como los que advertían con mayor frecuencia cada vez la presencia de hielo flotante en la ruta del Titanic. Por lo tanto, en estas últimas horas anteriores a la colisión de Titanic con el iceberg, recibieron en la cabina Marconi varios mensajes relativos a la presencia de hielo en la derrota del buque. Especialmente cabe señalar este último que recibieron desde el Californian, en la que les advertían de esta peligrosa presencia y que fue violentamente replicado por el operador de radio de la cabina Marconi del Titanic, contestando "Keep out, shut up, you're jamming my signal", es decir, apártate, cállate, estás fastidiando mi comunicación. Y acto seguido el operador del Californian desconectó su equipo de telegrafía y esto impidió el posible rescate que hubiera sido factible, puesto que este era el barco que se encontraba a menor distancia del lugar donde naufragó finalmente el Titanic. Bueno, y con todo esto vamos a hablar de la cuarta razón, que tal vez es la más importante de todas. El invierno del año 1912 fue excepcionalmente caluroso. En este gráfico, que es muy importante, hemos representado el esquema o el límite de los hielos flotantes en el año 2012, el año del centenario del hundimiento del Titanic, concretamente el 7 de abril. Esta línea violeta representa el límite de los hielos peligrosos para la navegación. En esta cuadrícula, con mucha aproximación, hemos ubicado el lugar donde el Titanic colisionó con el iceberg, es decir, aproximadamente en el paralelo 42 grados norte, es decir, la latitud de la costa del Cantábrico de la península española. Esta ubicación de hielo flotante era totalmente insólita en aquellos años y, por supuesto, como se ve aquí, también en estos días. Y esto supuso un espejismo de seguridad probablemente para los oficiales del Titanic. Estamos hablando de 42 grados de latitud norte, 51 grados de longitud oeste, mientras que este límite de hielo flotante está por encima del 45, es decir, hablamos de 3 grados de latitud más al norte, o lo que es lo mismo prácticamente, o en este caso, más de 200 millas
al norte del lugar donde se produjo el fatídico accidente. Desde luego, está claro que otro factor muy importante es que en la navegación del Titanic en la víspera de la colisión con el iceberg nadie vio hielo, ni grande, ni pequeño, ni cerca, ni lejos. Es decir, el primer iceberg que vieron desde el Titanic fue aquel con el que el Titanic fue a colisionar, desafortunadamente, durante la noche, y una noche de muy mala visibilidad, estando al mando del buque el primer oficial William Murdoch, como es conocido, que hacía guardia en el momento del accidente. Por lo tanto, el esquema concreto de este banco de hielo flotante que se representa con este gráfico ubica del mismo modo a los barcos que tal vez hubieran podido intervenir en el rescate. Aquí tenemos al Californian, del que hemos hablado antes, que se encontraba aproximadamente a unas 10 millas y que hubiera sido la salvación para todas aquellas personas que perecieron, mientras que el Carpathia, el que finalmente rescató a los náufragos, se encontraba a 58 millas, es decir, para su velocidad de crucero, pues aproximadamente a 4 horas de navegación. Y por último, podemos hablar de la quinta y última razón. El buque no hubiera podido girar en la escasa distancia a la que se encontraba del iceberg. Y para ello conviene echar un vistazo rápido a este esquema técnico que se llama curva de evolución, que describe la capacidad de girar de un barco, en este caso del Titanic, navegando a una determinada velocidad. Aquí lo vemos a 21 nudos y medio, 21 nudos, la velocidad que llevaba en aquel momento, y vemos que el diámetro táctico, así se llama, es aproximadamente 4,5 esloras, es decir, una distancia enorme, pero yendo a lo concreto, en este gráfico vemos que el buque en unos 30 segundos, 40 segundos, es decir, el tiempo en el que a esa velocidad se recorren 400 o 500 metros aproximadamente, probablemente la distancia a la que fue avistado el iceberg desde la cofa del Titanic, no pudo cambiar de rumbo más que un pequeño ángulo de 3 grados, al tiempo que el barco, como todos sabemos, realiza este tipo de evolución en la que no se desplaza prácticamente nada del el eje de la derrota que llevaba en aquel momento. Y el resto de la historia, pues ya lo conocemos, la intervención de este transatlántico, el Carpathia, que rescató a los náufragos que se encontraban a bordo de los botes salvavidas, etcétera, etcétera, y cómo no, las múltiples historias y representaciones de la inundación progresiva de los compartimentos del buque, que desde luego no representaban ninguna seguridad, ni lo hubieran representado ahora para una vía de agua que al parecer tenía una longitud de más de 70-80 metros en el flanco de la mura de estribor del barco.